Muy bien, bueno, pues hoy en día el tema de conversación de los cristianos fuera de la congregación no es Dios. Los cristianos fuera de un estudio bíblico, fuera de una consejería, fuera de una reunión de oración, fuera de cualquier asunto piadoso, sus conversaciones no son Dios. El tema de conversación no es Dios. Estas conversaciones cotidianas de los cristianos entre familia, entre amigos, entre compañeros del trabajo, no es Dios. El tema no es Dios. Se hablará de la congregación. Hablaremos de a lo mejor del chisme que anda ahí por la congregación, del último acontecimiento, de los eventos futuros, pero realmente hablar de Dios no hablamos. Los temas de conversación que acaparan la atención de los cristianos, en los cuales giran nuestras pláticas, son temas que dominan las generaciones actuales. Hoy hay una generación de las redes sociales. Y entonces están los youtubers, los influencers, los tiktokers, los instagramers, y ellos hablan y enseñan y opinan, y ahí están los cristianos de todas las edades prestando atención, escuchando, aprendiendo de lo que están hablando. Está la generación de cristal, estas personas que son intocables, que ya no se les puede decir nada porque te demandan, porque te dicen intolerante, porque los adultos están faltando a nuestros derechos, y levantan su voz y hablan y estamos ahí todos aprendiendo, los cristianos ahí bien puestos atención. Y yo veía un programa ayer de una chica muy joven de 15 años que tiene miles de seguidores, y la veía hablar, la oía hablar, la veía gesticular, la veía mover sus manos. Y dije, oye, así yo veo que muchas chicas de la iglesia hablan, así yo veo que muchas de las chicas gesticulan, así yo veo, oye, están aprendiendo de los influencers y se mueven como los influencers, como los youtubers, y ya traen su lenguaje. Estamos siendo influenciados por ellos. Está la generación incluyente con su cultura de la diversidad, y hablan y exponen y están presentes y están activos en sus cosas, y ahí están los cristianos haciendo eco de su filosofía, escuchándolos y prestando atención, adoptando su lenguaje y su manera de ser. Está la generación de los millennials, está la generación del empoderamiento femenino, y todos hablan y todos se expresan y todos están bien activos y todos opinan y todos dicen sus líneas de pensamiento, y las conversaciones giran alrededor de estos temas. Y los cristianos, como el chinito, milando, calladitos, sin hablar, dejando subyugados por el mundo, subyugados por el resplandor de ese tipo de generaciones, de ese tipo de personas. Quisiera que vayáramos a Filipenses 2:15, solamente para que veamos lo que está sucediendo. Y dice en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto es una falacia en muchos cristianos. Esto es una mentira en muchos cristianos. El cristiano, en lugar de que esté resplandeciendo en medio de esta generación perversa y maligna, la voz del cristiano está apagada. El cristiano no habla, se ha rendido ante lo que el mundo le está ofreciendo, se ha rendido a través de todo lo que divulgan estas generaciones. ¿Y nosotros qué generación somos? Nosotros somos la generación de los cristianos, ¿sí o no? Nosotros somos la generación de los seguidores de Cristo. ¿Y dónde está nuestra voz? ¿Y cómo nos hacemos notar? El cristiano
es celoso de Dios, sí, aquí adentro en la congregación. Pero allá afuera, los cristianos somos un fan más del mundo. Aquí son seguidores de Cristo y allá afuera, seguidores del diablo. Yo he visto hermanos empoderados aquí en la congregación como leones, y los he visto allá afuera convertidos en mansos gatitos, rendidos ante el mundo, sin hablar, sin manifestarse, como se manifiestan aquí, como defienden aquí el evangelio, y allá afuera no, allá dóciles gatitos, miau miau. Las conversaciones de los cristianos están influenciadas por toda esta gama de generaciones malignas y perversas. Lógicamente, no tienen tema de conversación más que lo que escuchan en estas generaciones. Ahora son los jóvenes los que dirigen las pláticas de los adultos. Ahora son nuestros hijos, los sobrinos, los primos, los que están hable y hable y hable, y que ahora es los millennials, y que ahora la generación incluyente, y que ahora y los adultos estamos embobados, prestándoles atención. Está muy interesante lo que están diciendo, y dejamos que ellos lleven la plática y nosotros no hablamos. Nosotros no decimos, oye, la Biblia dice esto. Oye, yo soy cristiano, te voy a dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. No, dejamos que ellos nos convenzan hasta de sus temas de conversación, y hacemos y aceptamos lo que ellos están hablando y no levantamos nuestra voz. El objetivo de este mensaje es que tomemos conciencia de la importancia de hablar en nuestras conversaciones, tan simple como eso. Porque no se trata de que yo aquí no voy a empezar a criticar las generaciones, no, porque la Biblia lo habla. La Biblia habla de que esto va a ir en aumento. No se trata de ello, no se trata de aquellas generaciones malignas y perversas, se trata de nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Debemos de tan siquiera intervenir en las conversaciones, alzar nuestra voz, abrir nuestra boca, dar testimonio de quien nos salvó, y no permanecer tan callados como estamos hasta ahorita. Nosotros tenemos que hablar de Dios y del Dios de la Biblia. Porque si alguien ama a alguien, si alguien te importa, tus hijos, tus primos, tus nietos, tus padres, tus nueras, tu suegra, pues le vas a desear lo mejor, ¿no? Les vas a compartir lo mejor. Y no hay nada mejor en esta vida que darles el conocimiento de Dios, del Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando esa persona escucha la palabra de Dios, esa persona está expuesta a la fe de Dios, está expuesta a la salvación, porque la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cuando esa persona cree en la palabra que está escuchando, esa persona es salva. Esa persona ya es salva de la condenación. Y nosotros tenemos que desear pues ese bien a las personas. No creo que nadie de aquí desee el mal. Este mensaje se titula La generación que habla de Dios. La generación, no una generación como tantas, no, la generación que habla de Dios. La, artículo determinado, generación que habla de Dios. Y es un mensaje con la esperanza, hermanos y personas que nos visitan, es ese mensaje de la esperanza de que nosotros, que conocemos la Biblia, que conocemos al Dios de la Biblia, nos hagamos notar en nuestras conversaciones, tan simple como eso. Que hables, que a partir de ahora está una conversación, involúcrate. Y tú también di, ¿sabes qué? Sí, eso ya lo dice la Biblia, mira, a lo mejor no lo dices de memoria, pero algo de todo lo que has aprendido tienes que sacar ahí. Tenemos que compartir, tenemos que hablar, abrir la boca, decir lo que nosotros creemos. Y si los demás están hablando, pues ¿por qué no vamos a hablar nosotros? Si nos pasamos ahí horas escuchándolos y nosotros ¿qué? ¿No hablamos? Eso no es posible.
¿saben? Y bueno, quiero que vayamos a vamos a Proverbios. Bueno, vamos de una vez al punto, al tema. Vamos a Jueces, por favor, el libro de Jueces. Y aquí fíjense que me pasó algo, pues, así como que medio chistosito, pero no tanto. Resulta que, bueno, hoy en la mañana estaba escuchando prédicas del pastor Gustavo. Me gusta mucho escuchar sus prédicas. Y entonces escuché la primera prédica y el punto, el pasaje, Jueces 6. Y dije, ay, pues es una confirmación, ¿no? Y entonces empieza a hablar el pastor y dice, y este mensaje es para todos aquellos que andan buscando confirmaciones. Y yo dije, no, pues no, a ver, vamos a escuchar, ¿no? Y entonces empieza él a hablar y hablaba de las supersticiones. Tomó este pasaje de Jueces 6 para hablar de las supersticiones. Y ya terminó esa prédica y vino otra, y también la puse a escuchar. Y también Jueces 6, dije, wow, el pastor ya me va a robar el mensaje, y digo, ¿qué voy a hablar yo? Y ahora tomó el pasaje para hablar de la idolatría. Dije, bueno, pues yo no voy a hablar ni de supersticiones ni de la idolatría, así que ahí vamos. Y eso nos habla de eso precisamente, que la palabra de Dios tiene un principio y que se puede aplicar a varias cosas, el mismo principio. Esa es la maravilla de la palabra de Dios. El mismo pasaje, un solo versículo, es de tanta alimentación, de tanto alimento, de tanta nutrición, si se escucha con fe. Porque muchos estamos escuchando aquí, pero hay unos que están dormidos, que de aquí lo estoy viendo, hay otros que están pensando, ¿verdad?, en lo que van a ir a comer al ratito, y hay otros que están escuchando con fe. Y aunque estén escuchando lo mismo, a uno les va a aprovechar y a otros no. A otros van a decir, oye, qué buena la prédica, ¿verdad? Sí, qué bueno, gloria a Dios. Y otro va a decir, ay, ¿sí? ¿Y de qué se trató? Entonces hay que escuchar con fe. Bueno, Jueces 6. Jueces 6, 1. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Este es nada más para entrar ahí tantito. Aquí debemos de entender que este libro de Jueces es un libro que habla de un ciclo, en una manera cíclica en la que vivía el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se alejaba de Dios, apostataba, se alejaba de Dios, y entonces Dios los entregaba en manos de los enemigos. Y entonces ya los enemigos durante 7 años, aquí dice 7 años, durante 7 años ahí los pobres sufriendo, se cansaban de estar sufriendo y clamaban a Dios. Dios mandaba un libertador, que realmente son los jueces. No crean que es un juez así de que con el mazo y con la toga, no. Eran personas que realmente libertaban al pueblo de Israel por medio de la dirección de Dios. Entonces, ya los libertaba, volvían a pecar, se volvían a alejar de Dios, volvían a ser entregados en el pueblo enemigo, volvían a clamar, volvían a libertar, y así fue cíclicamente, y así nos parecemos muchos, ¿verdad? El Señor nos levanta y volvemos a pecar, y ahí estamos, Señor, perdóname, y nos vuelve a levantar y volvemos a pecar. Y es que cuando uno peca, pues uno no es feliz. El pecado no te va a traer felicidad nunca. El pecado te entrega a más pecado. El pecado te entrega a más destrucción, ¿verdad? El pecado jamás va a tener un buen fin. Y entonces ellos, aquí dice que Jehová los entregó en manos de los madianitas. ¿Por qué? Pues porque pecaron, ¿verdad? Hicieron lo malo delante de Dios. Y entonces así está la cosa con Israel. Y vamos a llegar, dentro del pueblo de Israel está una persona que se llama Gedeón, ¿verdad? Y eso es otra cosa que cuando el pastor estaba hablando, cuando habló de la superstición, y dijo, no, es que Gedeón es de lo peorcito. Y yo, ay, ¿cómo, pastor? Sí, yo voy a hablar de Gedeón.
¿verdad? Porque era muy supersticioso, y claro, porque el pastor se estaba refiriendo a esto cuando Gedeón le dice a Dios que moje este pedazo de lana, y que si lo moja y todo está seco, pues entonces que va a creer en él, ¿verdad? Entonces hay una superstición, y luego le dice, bueno, no, ahora que todo esté mojado y que nada más el pedazo de lana esté seco, y se lo hizo Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, es refiriéndose a estos pasajes, pero vamos a ver cómo Gedeón, como todos nosotros, tenemos victorias y después metemos la pata, ¿verdad? Como Elías, que después de que mató a 800 profetas, bueno, no él, su fe en Dios, a ratito habló Jezabel y ya estaba el pobre en una cueva metido, ¿verdad? Entonces, así somos, ¿verdad? Tenemos victorias y luego metemos la pata. Entonces, pues el pueblo de Israel estaba en esta situación, y vamos a Jueces 6:13, Jueces 6:13 ahí mismo. Voy a leer desde el 12, dice Jueces 6:12, y el ángel de Jehová se le apareció, ¿a quién? A Gedeón, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros primeros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. En el 12, cuando dice el ángel de Jehová, aquí vamos a encontrar que esta es una teofanía. Es cuando encontramos apariciones donde dice el ángel de Jehová, es una teofanía, es una aparición no de Dios, porque la palabra nos enseña que nadie puede ver a Dios, que si ya alguien ya vio a Dios, pues es porque ya estás bien muerto, ¿verdad? Entonces, nadie puede ver a Dios. Entonces, una teofanía es una aparición de nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Por eso es que más adelante vemos que habla y dice Jehová, ¿verdad? Porque es Dios, es el nombre propio de Dios. Entonces, aquí lo que tenemos que notar es que Gedeón no dice, en el versículo 13, él no dice, mis padres me han contado. Gedeón dice, nuestros padres nos han contado. Él habla en plural, ¿verdad? Y entonces esta frase muestra que Gedeón era parte de una generación que conocía a Dios, que conocía al Dios de Israel, que Gedeón, al igual que sus contemporáneos, habían escuchado de parte de sus antepasados sobre las grandes maravillas que Dios había hecho en el pasado. La generación de Gedeón había sido instruida espiritualmente, se les había enseñado de Dios a través de sus antepasados. La generación de Gedeón no era una generación ignorante de Dios. La generación de Gedeón conocía a Dios y conocía el poder que él tenía, porque sus antepasados les habían dicho que Dios había hecho maravillas. Y uno puede decir, bueno, Adi, ¿y eso qué tiene de extraordinario? Pues sí, es normal que si Gedeón era judío, pues que Gedeón supiera del Dios de Israel, es lo más normal. Y la respuesta es sí, siempre y cuando hubiera habido judíos que se comportaran normalmente. Siempre y cuando hubiera habido judíos que hicieran lo que se esperaba que hicieran, que hablarles de Dios. Pero no fue así. No fue así. Y nosotros vamos a ver. Vamos a Deuteronomio 6:1, por favor. No pierdan Jueces, porque ahí vamos a regresar. Y dice Deuteronomio 6:1, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, nuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Eran estatutos, mandamientos, decretos para poner por obra en Canaán. Todavía no estaban en Canaán, estaban fuera de Canaán, pero se les estaba preparando para que cuando llegaran a Canaán ellos fueran bien instruidos y no se postraran ante los enemigos que vivían ahí, ante los cananeos y los moabitas y los amalecitas y todos esos, porque eran tribus paganas que adoraban a otros dioses. Entonces él los prepara y dijo, esto lo tienen que aprender para que cuando ustedes entren ahí lo pongan por obra. Y dice en el 2, para que temáis a Jehová tu Dios
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, generaciones. Generaciones tenían que repetir de una generación a otra, tenían que repetir los mandamientos, estatutos y decretos que Dios les estaba dando. Era algo generacional. Dice, todos los días de tu vida se moría esa generación, se levantaba otra generación que ya conocía los mandamientos, porque no había Biblia, no había imprentas. ¿Cómo aprendían la ley de Dios? De boca en boca, repitiéndola, del papá al hijo, del papá al hijo, del abuelito al papá, del papá al hijo, y así por generaciones, y todos sabían lo que Dios quería, ¿verdad? Y dice después en el versículo 6, más adelantito dice, pues en el 5 se les da la instrucción de que amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. El 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de estas palabras estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra de Dios, hablar de Dios, tema de conversación para nuestros hijos por donde quiera que andemos. En el coche le hablo de Dios, lo voy a dejar a la escuela, le hablo de Dios, lo voy a recoger del fútbol, le hablo de Dios, vamos a comer, le hablo de Dios. Todo el tiempo el tema de conversación era Dios, por generaciones. Entonces, dice que los pusieran por obra. Ahora, de haber sido así que los judíos se comportaron como se esperaba que se comportaran, que les enseñaran a las otras generaciones, pues claro, era normal que Gedeón supiera de Dios, pero fíjense que no fue así. Regresamos a Jueces, vamos a rezar a Jueces y vamos al capítulo 2 de Jueces, ahí atrásito, nada más regrésense 4 capítulos, por favor. Y miren lo que dice Jueces 2:8. Jueces 2:8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, murió, siervo de Jehová, siendo de 110 años. 110 años duró Josué. Y lo sepultaron, 10. Y toda aquella generación de Josué también fue reunida a sus padres, o sea, también se murieron, pues sí. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ahí está. Una generación que no se comportó como se esperaba de ellos, que hablaran a sus hijos. Como no hablaron a sus hijos, esa generación que se levanta, ¿quién sabe quién era Dios? ¿Quién sabe qué maravillas había hecho? No conocían de Dios. Por eso es que aquí tenemos que darnos cuenta que hubo una generación que se quedó calladita, que no habló de Dios, que no se comportó o actuó normal, como se esperaba que se actuara. Vamos a entenderlo prácticamente. Sería de lo más normal que tú y yo, que somos de la generación de Cristo, hablemos de Cristo, ¿o no? Es lo más normal, es lo que se espera de nosotros, que hablemos de Dios, es lo más normal. Así que escribe ahí en tu cuaderno, ¿a quién le hablaste ayer de Dios? ¿A quién le hablaste antier de Dios? ¿A quién le hablaste la semana pasada de Dios? ¿A quién? Anota ahí el nombre. A nadie. ¿Verdad que lo normal no es tan normal? Entonces, cuando lo normal no es tan normal, cuando llega a serlo, lo normal se convierte en extraordinario. Porque lo normal, cuando no es normal, no siempre es normal, ¿verdad? Entonces, cuando sí lo es, eso normal se convierte en extraordinario. Gedeón y sus contemporáneos eran parte de una generación normal. ¿Por qué? Porque hubo una generación extraordinaria
que les habló de Dios. Eran producto de una generación extraordinaria. La generación que habla de Dios es una generación extraordinaria, que no se queda calladita, sino que habla del Dios que adora para darlo a conocer, porque eso es lo más normal, es lo que se espera de la generación de los cristianos. ¿De qué generación eres parte tú? ¿Qué hijos estás formando? ¿Qué generación estamos formando? ¿Estamos formando hijos que conocen a Dios? ¿Que conocen las maravillas de Dios? ¿Conocen tus hijos tu testimonio? ¿Conocen tus hijos lo que Dios ha hecho por ti? ¿Conocen tus hijos de dónde te sacó Dios? ¿Conocen tus hijos lo que ha hecho de maravilla en tu matrimonio, en tu vida personal? ¿Conoce tu círculo más cercano que eres cristiano y lo que Dios ha hecho por ti? ¿Cómo te levantó que ya mero te mueres? ¿Ya diste testimonio de eso? ¿O estás calladito? ¿O le estamos entregando a nuestros hijos a Satanás para que su sistema satánico los eduque, los forme y los oriente? ¿Qué estamos haciendo? Hoy está pasando lo mismo que pasó allá en Canaán. Nosotros sabemos que Canaán es la gracia de Dios. Ya lo leímos, porque llegaron a un pueblo, a una tierra que fluye leche y miel, que había hoyos, que había casas, que había, todo había, no lo habían sembrado ellos. Y la gracia es eso, llegas a una salvación donde tú no moriste, donde murió Cristo por ti. Llegamos a una salvación por gracia y ya estamos ahí en la salvación por gracia, ya estamos ahí acomodados en la gracia. Y se nos olvidó hablar del que nos salvó. Qué ingratitud, ¿no? Qué ingratitud tan grande. Regresemos a Jueces 6, porque estoy en Jueces 2, regreso a Jueces 6 y miren lo que dice Jueces 6:3. Dice Jueces 6:3: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, o sea, los tenían sometidos. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, estoy leyendo el 2. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Fíjense, ya leímos que Israel hizo lo malo, y eso es lo que lleva el pecado a nuestras vidas, a cárceles de angustia. Te mete en cuevas de desesperación, te mete en una cárcel, te mete en un hoyo de depresión, de ansiedad, el pecado, hacer lo malo delante de Dios. Y sigo leyendo, 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Aquí ya estamos hablando de algo más fuerte. Miren, Vida Nueva Acapulco y toda Vida Nueva México y toda la organización Vida Nueva para el mundo, si de algo se caracteriza es de sana doctrina, de conocimiento de la palabra. Y quiero que hablemos no como los maestros, sino que todos nosotros vamos a estudios, ¿verdad? Los líderes vamos a un estudio de líderes, cada maestro también tiene un estudio, no que da, sino que él recibe. Todos los que estamos aquí, domingo, jueves, reuniones todos recibimos. La palabra es sembrada en mi corazón. Ahí está la palabra. La semilla está sembrada en mi corazón. Ahí está, sembrada. Pero dice que viene un enemigo y que se la lleva. Y entonces toda esa palabra que yo acepté, que yo oí, ya no sale. ¿Por qué no sale? Si apunto y entiendo y sí es cierto y sí, amén, aleluya, sí. ¿Y por qué no sale? Todo lo que sembró, todo lo que está sembrado en tu corazón, todo ese conocimiento que está sembrado en tu corazón, ¿por qué no sale? Porque hay un enemigo que te dice aquí, no hables. Deja lo que hablen los líderes, deja que hable el maestro. Tú no hables. Es que si tú hablas, oye, este paciente se te va a ir. Si tú le hablas de Dios, no, se va a ir y es la que más me deja lana. No le hables. Ahí está ese enemigo que se llama demonio. Y esto está fácil.
de entender. ¿Quiénes aquí, quiero que levanten la mano, quiénes aquí creen que Satanás es omnipresente? ¿Quiénes creen que Satanás es omnipresente? Que levanten la mano. Ok, bueno. Satanás no es omnipresente. Tenemos entendido que solamente Dios es omnipresente, ¿verdad? Ok. ¿Cómo le hace? Porque aquí yo leo en Mateo, que dice en Mateo, que cuando alguno oye la palabra del reino, Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese malo es Satanás. Pero si no es omnipresente, ¿cómo le hace para arrebatar lo mío sembrado y lo tuyo, y lo tuyo, y lo tuyo, y lo tuyo? Si no es omnipresente, ¿cómo le hace? Por medio de sus demonios. Así trabaja Satanás, por medio de demonios, porque él no es omnipresente. No puede estar contigo y conmigo y con aquel, no puede, porque omnipresente solamente es Dios. Así que está aquí el demonio ahí, no hables, quitándote lo sembrado, quitándote eso que debería de haber dado una cosecha cuando tú hablas la palabra de Dios, pero no. Entonces dice en Jueces 6:4, sigo leyendo, dice, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Todo esto habla de una actividad demoníaca, levantarse contra ellos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, Efesios 6:12. Destruían los frutos. El enemigo viene a destruir. Satanás no viene a edificar, por Dios. Satanás viene a destruir los frutos. ¿Dónde están los invitados? ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están los frutos? Si no hay ningún invitado, es porque no se habló. Así de sencillo. Si no hay nadie nuevo aquí, ningún amigo nuevo que nos acompañe, es porque no se habló en las conversaciones, porque te mantuviste calladito. Si no, aquí estuvieran los frutos, pero no hay frutos. El enemigo está haciendo muy bien su trabajo, ¿verdad? Ninguno de nosotros somos ignorantes de la Biblia. Tenemos un conocimiento bíblico. No la sabemos toda, nadie la sabe toda, solamente Dios. Pero tenemos un gran enemigo que aniquila el deseo por hablar de Dios. Para que yo tenga un demonio es porque yo ya abrí una puerta. Porque el demonio no es autónomo, no se mete cuando él quiere. No es cierto eso. Yo tengo que abrir una puerta de pecado. Y no tiene que ser un pecado de que fornicar, robar, matar, adulterar. No. ¿Qué te parece el pecado de apatía? ¿Qué te parece el pecado de relajamiento? ¿Qué te parece el pecado de tibieza espiritual? ¿Qué te parece el pecado de que no te importa que estás desobedeciendo? ¿Qué te parece ese pecado? Ya no me importa desobedecer, que hable otro, es un pecado de omisión. Miren lo que dice Santiago 4:17. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado de omisión, pecado de desobediencia. Sabes que tienes que obedecer, que tienes que hablar y no hablas. Ahí está clarísimo, es pecado. Así que dice el 10, voy a leer el 10, Efesios, Jueces 6:10, Jueces 6:10, dice, y os dije, aquí el Señor en su misericordia manda un profeta del cual no se le da nombre. Dice en el 8, Jehová Dios envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová. Un profeta, no se le da el nombre, pero este profeta trae un mensaje de parte de Dios y dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel,
Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. 9. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. O sea que el problema de Israel no eran los madianitas. El problema de Israel era que era muy desobediente Israel. Nuestro problema no es que no, yo invité a mi suegra y no quiso venir. No es que mi jefe me dice que sí, pero no me dice cuándo. Es que no, el problema no es de ellos, el problema es nuestro. El problema es que estamos desobedeciendo. Porque voy a decir algo que espero que los maduros lo agarren y que los débiles en la fe no vaya a ser yo un tropiezo. Ya si no le entienden, pues después me preguntan. Pero dijo que les mandó un profeta sin nombre para darles un mensaje. Aquí estoy. Aquí estoy dando un mensaje. Nosotros somos el Israel desobediente. Aquí está la prueba. Se está robando todo, no hay frutos, no hay nada. El problema no es allá afuera, el problema está aquí. Estamos pecando nosotros. Y aquí está el mensaje, y aquí está el profeta sin nombre. Porque no estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Saben? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, aquí también lo que nos dice la Biblia. Aquí nosotros hemos leído que este profeta viene y les recuerda lo bueno que había sido Dios con ellos. Yo los saqué de Egipto, yo los saqué de la tierra de servidumbre, yo te saqué de la muerte donde estabas, yo te saqué del alcohol, yo te saqué del adulterio, yo te saqué de la pornografía, yo te saqué. ¿Y qué hacemos? ¿Qué ingratitud? Calladitos. No hablamos de quien nos salvó. ¿Saben qué tenemos que hacer? Recordar las misericordias de Dios en tu vida. Recuerda las misericordias de Dios en tu vida. Recuérdalas. Lo bueno que ha sido en tu vida. Porque automáticamente te das cuenta de lo malo que somos. Porque sus misericordias son grandes, son infinitas, son nuevas cada mañana. Y entonces yo me voy a dar cuenta, Señor, hijo, qué malvada soy, qué bárbara. No, Señor, es que tu misericordia. Y ahí, ¿saben? Ahí hay honestidad, ahí hay sinceridad, ahí nos vamos a acercar honestamente al trono de la gracia, diciendo: Señor, soy pecador, perdóname. Y no nada más de labios para afuera, de que perdóname, Señor, así ya, tú eres fiel y justo para perdonarme y librarme de toda maldad, amén. No. Recuerda lo bueno que Dios ha hecho contigo. Recuerda sus bondades. Recuerda lo que hizo. Recuerda cómo estabas hace 3 años. Cómo estabas hace 2 años, que estabas en una desesperación total, a punto de matarte. Recuérdalo. Y cómo su misericordia te levantó. Y cómo ahorita estás aquí consciente, sobrio, sin necesidad del alcohol, sin necesidad de nada. Solamente Él satisfaciendo tu vida. Tenemos que traer esas misericordias al Señor. Miren lo que dice Romanos 2:4. Romanos 2:4, por favor, hermanos. Romanos 2:4. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios, la bondad de Dios, la benevolencia de Dios nos tiene que guiar a un arrepentimiento genuino, metanoia, arrepentimiento. Voy para allá pecando, ignorando a Dios, metanoia, me arrepiento, voy para acá. Lo nuevo, ya esto ya no, acá. Un verdadero arrepentimiento y camino arrepentida. Claro que aquí me voy a caer otra vez, pero ya no voy a estar practicando este pecado porque ya me arrepentí de este. Es un cambio de dirección completamente, el arrepentimiento. Y comenzar a caminar arrepentidos, y comenzar a darle gracias a Dios, y comenzar a hacer lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Y Pablo lo dijo también en Romanos 12:1. Él dijo: os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Fíjense que hay una relación entre lo que Dios hizo por mí y lo que yo tengo que hacer por Él. Él me da misericordia de Romanos desde el 1, del 4 hasta el 8, todas las misericordias de Dios. Por esas misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho por ti, ¿sabes qué? Tú haces esto por Él. Por todas esas misericordias que Él ha hecho por nosotros, tenemos que hablar de Él. Tenemos, hermanos, que levantar nuestra voz, hablar. Yo no estoy diciendo que vayamos y nos paremos en el coche y con el micrófono. No, habla en tus conversaciones diarias, con tus hijos, habla de Dios. Es lo que tenemos que empezar aquí poquito. Si somos fieles en lo poquito, Dios nos pone en lo mucho para poder hablar. Así que en el versículo 12 de Jueces 6, por favor, 12:6, que diga 6:12, dice 6:12, dice, y el ángel de Jehová, aquí ya es Dios, el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Pero nosotros, si leemos en el 11, dice en el 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, que era el papá de Gedeón. Dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ok, aquí vemos a Gedeón con un manojito de trigo, metido en un lagar. Un lagar era como una cubeta así enorme, donde pisaban las uvas y donde salía el juguito de uva. Pero estaba metido en un lagar, porque ahí estaba adentro el pobre sacudiendo el trigo, un manojito de trigo, porque eran bien pobres. Cuando el trigo se tenía que sacudir al aire libre, el trigo se sacudía al aire libre para que las semillitas volaran y se volvieran a sembrar y volviera a salir trigo. Pero él estaba metido acá así, escondido. Y viene Jesús, viene Dios y le dice, esforzado y valiente. Yo creo que Gedeón hizo, ¿yo esforzado y valiente? ¿Y saben qué? Dios estaba profetizando lo que sería Gedeón. Gedeón fue conocido como un varón esforzado y valiente. Dios le estaba diciendo a Gedeón, Gedeón, estos adjetivos, esforzados y valientes, tú los tienes que hacer verbo, tú los tienes que accionar. Tú tienes que accionar estos adjetivos que yo te estoy dando, esforzado y valiente. Y Gedeón fue el quinto juez de Israel. Gobernó por 40 años. Su nombre se significa poderoso, guerrero, destructor. Gedeón, el que estaba con la ramita, esforzado y valiente. Y Dios está profetizando así para nosotros. Nos llama esforzados y valientes, porque nos está diciendo lo que vamos a necesitar para hablar. Te tienes que esforzar y ser valiente. Tienes que tener valor. Nos tenemos que esforzar, hermanos, y ser valientes para no complacernos a nosotros, sino agradar a Dios. Para no complacer al hombre, sino agradar a Dios. Tenemos que esforzarnos y ser valientes para dejar a un lado mis deseos y tomar el propósito de Dios, que es hablar de su nombre. Necesitamos efectivamente ser esforzados y valientes para levantar el nombre de Dios en nuestras conversaciones cotidianas. Ya el resultado ya es ganancia. Tenemos que empezar a ser esforzados y valientes. Lo que Dios le estaba diciendo a Gedeón, cuando le dijo esforzados y valientes, le estaba profetizando su transformación. Vas a pasar de un campesino metido en un lagar a conquistar a los madianitas. Y así fue. 40 años de paz tuvo Israel porque Gedeón se levantó, dejó de ser un campesino y se convirtió en esforzado y valiente. Y Dios quiere transformarnos. Quiere que seamos la generación que habla de Dios. Que ya no estemos calladitos en nuestras conversaciones. Que hablemos de Él. Él nos quiere transformar. Y nosotros necesitamos dejar que Dios haga esa transformación en nosotros. Y lo dice Romanos 12:2. Él dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que leer la palabra de Dios, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿De qué vas a hablar en la conversación si no tienes palabra de Dios? ¿Qué vas a decir? Yo creo, yo pienso, yo me imagino. No, la Biblia dice. ¿Cómo sabes? Lo leí hoy en la mañana y hasta lo subrayé y me lo aprendí de memoria. La Biblia dice, ¿verdad?
Entonces nosotros necesitamos darle a nuestro Señor Jesucristo lo que Él nos dio. Vida. Tenemos que darle nuestra vida a Jesucristo, entregársela a Él. Tenemos que consagrarnos. Es la única manera de que nosotros podamos ser transformados. Y dice en Jueces 6:14, dice que Jehová, 6:14, y mirando Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y el Señor Jesús ve fuerza en nosotros. Él ve la fuerza de la unión que hay en Vida Nueva Acapulco. Él ve la fuerza del respeto que nos tenemos unos a otros en Vida Nueva Acapulco. Él ve la fuerza de comunión y de compañerismo que tenemos. Él ve la fuerza de la unidad que nosotros tenemos. Él ve la fuerza. ¿Por qué no la vemos nosotros? Él nos está enviando. Él nos envió. Y le dijo lo mismo que le dijo Dios a Moisés, nos lo dice a nosotros. Ve que yo estaré contigo. ¿Y qué nos dice la gran comisión? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se trata de que nosotros tengamos autoconfianza, no se trata de eso, hermanos. Se trata de que tengamos más confianza en Dios. Se trata de que desarrollemos una confianza en Dios. Se trata de que tengamos esa fuerza en nuestra debilidad, porque sabemos que el poder de Dios reposa en nuestra debilidad. Israel oró y clamó a Dios. Y yo estoy segura que todos aquí tenemos un clamor a Dios. Todos tenemos una petición especial de Dios, que le hemos pedido y rogamos, Señor, esto y esto y esto y esto. ¿Sabes qué? Hoy Dios te está respondiendo esa petición especial. Porque lo primero que necesitamos es hablar de Dios. Eso es lo que nuestra alma realmente necesita. Esa es la satisfacción que mi alma necesita. No que Dios me conceda lo que yo le estoy pidiendo. Mi alma necesita que obedezca a Dios, que hable, que en mis labios salga el nombre de Jesucristo y su testimonio. Y van a ver cómo va a haber paz en nuestros corazones para poder enfrentar las situaciones que estemos teniendo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado muchísimo, Dios. Te damos gracias porque tú diste a tu Hijo Jesucristo. ¿Qué más grande? ¿Qué más queremos, Señor? Entregaste a tu Hijo para que muriera en nuestro lugar. Él que siempre fue perfecto. Él que no cometió pecado. Nosotros hubiésemos podido morir, pero nuestra sangre no era acepta a ti, Señor. Pero la sangre de Cristo sí, porque siempre caminó perfecto, porque cumplió perfectamente tu palabra y tu justicia. Y Él derramó su sangre en la cruz, en nuestro lugar, para que nosotros tuviéramos vida. Señor, perdónanos. Recordando tu misericordia, Señor, nuestro corazón se estremece, porque reconocemos que hemos actuado de demasiada ingratitud contigo. Sabemos que tú nos perdonas porque eres fiel y justo, efectivamente, para perdonarnos y decirnos, ve con esta tu fuerza, ve y habla de mí, porque yo confío en ti, dice el Señor. Confío que le vas a hablar a tu hijo, a tu hija, a tu abuelita, a tu suegra. Yo confío que tú le vas a dar a conocerme a ellos. Ve con esta tu fuerza. Haz por verbo los adjetivos de esforzado y valiente. Si tú no conoces a Cristo, Él quiere que lo conozcas hoy. Él quiere estar contigo. Eso no funciona si no está Cristo en tu corazón. Dios no está contigo si no aceptas a su Hijo Jesucristo, porque Él es el que nos lleva al Padre. Pero Él está aquí diciéndote, acepta a mi Hijo como tu Salvador. Si no lo has aceptado, dile, sí, Señor,
tomo esta oportunidad y acepto a Jesús como mi Salvador. Te pido perdón por todo mi pecado de omisión, porque sabiendo que tenía que hacerlo nunca lo he hecho, pero te agradezco esta oportunidad que me das y no la voy a desperdiciar. Gracias, Padre, por tu amor infinito y por tus infinitas misericordias. La salvación, la gloria, la honra y el poder son tuyos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.